que tú tienes el día de hoy, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos. Te damos gracias porque en verdad tú eres grande. Eres Dios eterno, Dios grande y poderoso. Bendito seas, Señor Dios. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, buenos días. Es un placer, es un honor estar hoy con ustedes. Y siento y creo que este momento de alabanza fue hermoso y seguramente que Dios escuchó la fiesta que teníamos hoy. Les pido que se dispongan en sus corazones para escuchar la palabra y quiero que leamos el texto de Segunda de Reyes en el capítulo 7 del versículo 3 al 10. Les voy a ir leyendo. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados a la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también ahí si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y ahí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Fuimos leyendo y escuchando lo que sucedió, que eran 4 hombres leprosos y cómo ellos entran al campamento de los arameos. Pero lo que quiero antes de que nos enfoquemos en el mensaje es que tengamos un poco del contexto histórico de estos versículos. Estos versículos se desarrollan en el pueblo de Samaria y en ese tiempo el rey que gobernaba Israel, el que estaba en Samaria, era el rey Joram, que era hijo del rey Acab y de la reina Jezabel. ¿Se acuerdan ustedes de la reina Jezabel, verdad? Y del rey Acab. Entonces, este rey vivía bajo todo lo que era la idolatría que Jeroboam había traído a la tribu de Israel. Quiere decir que entonces en ese tiempo el reino de Israel se reinaba bajo la idolatría. Al mismo tiempo en Siria reinaba un rey que se llamaba Ben-Hadad, quien ambicionaba conquistar Samaria. Y durante mucho tiempo este rey Ben-Hadad de Samaria ya había intentado quedarse con Samaria,
Si leemos un capítulo o 2 capítulos antes, encontramos que el rey Ben-Hadad puso un campamento y dijo: cuando el rey Joram pase, lo vamos a emboscar. Sin embargo, el profeta Eliseo vio lo que estaba sucediendo y le advirtió al rey Joram que no pasara por ahí, porque si no lo iban a emboscar. Cuando el rey Ben-Hadad se da cuenta de toda esta situación, manda a matar al profeta Eliseo. Entonces manda un ejército y los versículos nos dicen que estaba Eliseo y que llega todo el ejército, y que Dios hizo que el ejército sirio se cegara para no ver a Eliseo. Y entonces, así cegados como estaban, Eliseo conduce al ejército sirio a la plaza central de la ciudad de Samaria. Cuando llegan ahí, el rey Joram dice: voy a matar a los sirios, y el rey Eliseo le dice: no, porque la palabra de Dios es que no los mates, que les perdones la vida, que les prepares un banquete, que ellos coman y que se vayan. Entonces el rey Joram obedece a la palabra de Dios y les da de comer al ejército sirio y le permite que regrese con el rey Ben-Hadad. Pero cuando el ejército llega con el rey Ben-Hadad dice: no, pues vamos de todas maneras a conquistar Samaria. Entonces lo que hacen es que ponen un sitio a la ciudad, un sitio que tenemos que entender que fue no por una semana, no por 15 días, sino que fue por muchos meses. Tantos meses que llegó el punto que la gente que estaba dentro de Samaria, dentro de los muros de Samaria, se quedó sin comer. Y la palabra nos dice que era muy caro la cabeza del burro y el excremento de las palomas, y que además era tanta el hambre que las mujeres cocinaban a sus hijos y se los comían. Entonces, dentro de todo este contexto de una ciudad que tenemos que está sitiada, que no tiene alimento, que las mujeres se cocinan a sus hijos y se los comen, ¿verdad? Tenemos a un rey enojado porque dice, seguramente el pensamiento era: si hubiera matado a los sirios cuando estaban aquí, no nos hubieran sitiado. Entonces se molesta el rey contra Eliseo y dice: pues ahora el que se va a morir es Eliseo, ya que no maté a los sirios y ellos nos están sitiando, voy a matar a Eliseo. Entonces manda a un mensajero y verdugo para matar al profeta Eliseo. Y estos son los versículos que están antes de los que leímos. Entonces, cuando el mensajero y verdugo llega con Eliseo, Eliseo le dice que no, que al día siguiente todo el sitio se iba a terminar y que iba a haber alimento para el pueblo. Y entonces el mensajero no lo cree, se pone incrédulo de la obra de Dios, ¿no? Él dice: aun cuando Dios abriera las ventanas del cielo, no se podría. La situación, imagínense cómo era, ¿no? De intensa. Digo, ya desde el momento de pensar que las mujeres cocinaban a sus hijos para comérselas, yo creo que ya ahí ya nos da un buen contexto de cómo estaba la situación, ¿verdad? Entonces tenemos un pueblo que estaba en tiempos de crisis, tiempos difíciles. Repita conmigo: tiempos difíciles, tiempos de crisis, ¿sí? Y en estos tiempos de crisis, entonces vamos a leer la palabra de nuevo, un versículo por versículo, que tenemos un reino sitiado que no tenía alimento, y tenemos un ejército sirio que estaba a las afueras acampado, y ellos sí tenían de todo, porque seguramente estaban preparados para mantener el sitio hasta que la ciudad de Samaria cayera, ¿sí? Entonces seguramente no tenían una bolsita de alimento ni dos, sino seguramente tenían con ellos alimento para mantenerse muchos meses, mucho tiempo, ¿sí? En el versículo 3, con este contexto, quiero hoy sí que entremos de lleno al mensaje de la palabra. Entonces, en el versículo 3 del capítulo del Segunda Reyes capítulo 7 dice: sucedió que habían 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban aquí? Eran unos hombres leprosos.
La Biblia, cuando nos habla sobre la lepra, siempre se refiere a una enfermedad que era mal vista, nadie era aceptado, era un sinónimo de maldición tener lepra, ¿no? Entonces la gente era excluida de la ciudad. Así que seguramente estos hombres vivían afuera de la ciudad porque no se les permitía estar adentro. Exactamente dónde vivían, a lo mejor en una choza, en una casa, no lo sé, pero estaban a las afueras de la ciudad. Y la palabra en otro contexto nos dice que les bajaban comida por el muro para que se alimentaran, o bien ellos permanecían a la entrada de la ciudad donde normalmente se realizaban todo lo que eran las compras y las ventas, para que así pudieran tener acceso a alimento. Pero acuérdense que adentro de la ciudad no había qué comer. Entonces, si los que estaban adentro no tenían qué comer, pues por supuesto que por menos iban a acordar de los que estaban afuera de la ciudad, ¿verdad? ¿Cuántos días tendrían sin comer estos hombres? Pues no nos dice, pero dice que estaban esperando la muerte. Por eso dice que nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos es que estos hombres no estaban deambulando, no estaban acostados, dice que estaban sentados. Y cuando nosotros nos sentamos, el estar sentados, ¿qué es lo que representa? Si estoy parada, quiere decir que estoy activo. Si estoy acostado, quiere decir que estoy en reposo total. Pero cuando estoy sentado, estoy en un estado entre medio en el que me puedo acostar a reposar o me puedo parar a estar activo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en tiempos difíciles, podemos estar en una posición como estaban estos hombres. Podemos estar parados, podemos estar acostados o podemos estar sentados en un tiempo entre medio donde nos podemos hacer conscientes de la situación que estamos pasando. Porque a veces no estamos conscientes, estamos en tiempos difíciles y somos inconscientes de la situación, ¿sí? Entonces ellos estaban conscientes, estaban sentados, y no solamente estaban sentados, sino que además se cuestionaban: ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos? ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? ¿Sí? Entonces ellos estaban en un estado donde estaban siendo conscientes de la situación en la que estaban viviendo, ¿sí? Tenemos que, durante este tiempo que estamos difícil y que ya nos hicimos conscientes, tenemos que reflexionar como ellos: ¿de qué nos sirve? ¿No? Y se dice que se lo preguntaban unos a otros. Entonces estaban no solamente sentados, sino estaban reflexionando. Se hicieron conscientes, pero además reflexionaban y buscaban una alternativa, que es el versículo que sigue. Nada más que antes de irnos al versículo que sigue, quiero que leamos en Isaías capítulo 41, versículo 10. Perdón, estoy usando la Nueva Traducción Viviente, ¿eh? Dice: no tengas miedo, Isaías dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces nosotros tenemos que estar en tiempos difíciles, primero ser conscientes de la situación y reflexionar, pero siempre con este versículo en nuestra mente, de que Dios nos dice que no importa qué tan difícil sea la situación y no importa qué es lo que vaya a pasar o lo que estemos pasando, Él nos dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros, ¿sí? Nos dice que no nos desalentemos, y nos da pie al siguiente versículo que vamos a leer, porque dice: te daré fuerzas y te ayudaré, ¿sí? Porque para después de que ya nos hicimos conscientes y reflexionamos, vamos a requerir de estas fuerzas que Dios es el que nos da. Vamos a leer, a regresar a nuestros versículos que estábamos leyendo en el libro de Segunda de Reyes capítulo 7, el versículo 4 dice: si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos también ahí si regresamos.
así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Entonces, estos hombres no solamente se quedaron sentados, pensaron, se hicieron conscientes, sino que tuvieron una alternativa. Pensaron, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy para atrás a la ciudad que está sitiada? ¿Me voy para adelante? ¿Verdad? Y entonces ellos analizaron y vieron los pros y los contras seguramente que entre ellos discutían, no, pues si regresamos ahí nos vamos a quedar sin comida, si nos quedamos aquí pues no hay nada, si vamos ahí hoy nos van a matar. Seguramente que fue una plática, una discusión entre ellos, ¿verdad? Pero cuando tenemos una situación así, no solamente tenemos que pensar y ver, sino tenemos que analizar lo que vamos a hacer en estos tiempos difíciles. Entonces ellos vieron riesgo de morir, tenían hambre, estaban en riesgo de morir y dijeron, ¿dónde es menos probable que nos muramos? Dijeron, pues adelante es menos probable que nos muramos, ¿verdad? Porque atrás no hay opción, solo morirme de hambre. Aquí morirme de hambre y ahí hay dos opciones. Me puedo morir porque me maten, o a lo mejor y no me matan y me dejan ahí, aunque sea esclavo, pero bueno, me voy a morir. Entonces tenían una opción. Entonces, cuando estamos en tiempos difíciles, también tenemos que planificar las acciones que vamos a hacer. Es decir, no vernos nada más en el tiempo difícil y tomar una decisión a la ligera. Es decir, no es nada más actuar, sino tenemos que planificar. Y la misma palabra en Proverbios capítulo 25, versículo 5 nos dice, y me gusta la Nueva Traducción Viviente porque dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Quiere decir que nosotros tenemos que planear, pero dice, los planes tienen que ser bien pensados, como hicieron los leprosos, ¿no? Discutieron si nos quedamos aquí, si nos vamos para allá, y si vamos allá a lo mejor tenemos otra opción. Entonces nuestros planes tienen que ser bien pensados. Antes de actuar tenemos que planificar lo que vamos a hacer, ¿sí? Y vemos en el siguiente versículo de Segunda de Reyes, en el versículo 5 dice, así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, sorpresa, no había nadie. Una vez que habían planeado y que ellos tomaron una decisión, estos hombres se pusieron ¿en qué? En acción. Y yo les decía que Dios en Isaías, en el versículo que leímos de Isaías, dice que Dios es el que nos da las fuerzas. Porque ¿cuántos días tendrían estos hombres sin comer ahí sentados? Y tuvieron que tener energía para planear, para decir, cuestionarse, planear, pero además para levantarse y caminar hacia donde estaba el ejército, ¿sí? Entonces el que nos da las fuerzas, aun cuando parece que ya no tenemos más, que ya nos estamos muriendo, pues es Dios. Por eso dice, que Dios dijo, no temas, que yo estoy contigo y yo te daré las fuerzas, ¿sí? Entonces estos hombres también sacaron fuerzas, yo creo que de donde no tenían, y una vez que habían planeado se levantaron y empezaron a caminar hacia el campamento de los sirios. Y cuando llegaron, pues no había nadie. El campamento estaba vacío de gente, pero no vacío de alimentos y no vacío tampoco de cosas que los sirios habían dejado en el campamento. Entonces me sorprende mucho en este versículo, si lo unimos con los anteriores y con el que sigue, porque ellos estaban sentados, estaban viendo su situación, estaban planeando, pero mientras ellos planeaban, Dios ya estaba actuando. Porque cuando ellos llegaron al campamento ya no había nadie. Así que no tuvieron que verse implicados en el me perdonan y me quedo vivo, o no me perdonan y me mato, y me matan, perdón. Cuando ellos llegaron, Dios ya había actuado a su favor. Y mientras ellos pensaban, los sirios ya habían
huido, porque Dios había actuado mientras ellos estaban planeando, ¿sí? Entonces nosotros también necesitamos ponernos en acción. Y me acuerdo, me hizo recordar de es una historia que dice que había un hombre que empezó una inundación y entonces se subió al techo de su casa y el agua seguía subiendo, y de pronto llegó una barca y le dice: súbete, y le dice: no, porque Dios me va a venir a ayudar y me va a salvar. Y al rato llegaron otros en un avión y le dicen: súbete, y él dice: no, porque Dios me va a venir a ayudar y me va a salvar. Y el agua siguió subiendo y el hombre se ahogó. Entonces Dios actúa a nuestro favor, pero nosotros nos tenemos que poner en movimiento y ver, no solamente planear en nuestra cabeza, que Dios nos dio la inteligencia para eso, pero no solamente planear en mi cabeza, sino también vislumbrar los pros que tiene el saber que Dios actúa a mi favor y moverme en el sentido en el que Dios me está llevando. Porque si ellos se hubieran regresado, se hubieran dado por vencidos, se hubieran regresado a la ciudad, se hubieran muerto de hambre. Pero tenían la otra alternativa, que era ir, y a lo mejor no los mataban. Y ahí era donde Dios estaba actuando, como el que les conté ahorita, del que estaba en el techo y venían y le decían que se fuera y él nunca se quiso ir. Entonces, si nosotros estamos en tiempos difíciles y no nos ponemos en acción, no puede Dios. No porque no pueda, sino porque nosotros fuimos los que no nos pusimos en acción. No puede Dios mostrar sus acciones a nuestro favor, ¿sí? Por eso dice Eclesiastés 9:10: todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces todo lo que hagamos tiene que estar bien. Y tiene que estar bien, yo les decía, en el sentido en el que Dios nos está moviendo, porque Dios ya había actuado a favor del pueblo. Ellos no lo sabían, pero pudieron ver la alternativa que Dios les estaba dando y se pusieron también en acción. Entonces, cuando estamos en tiempos difíciles, hay que ser conscientes de nuestra situación, reflexionar lo que estamos pasando y el por qué, planificar lo que vamos a hacer y ponernos en acción, ¿sí? Vamos a leer Segunda de Reyes en el capítulo 7, que estamos leyendo en el versículo 6 y 7. Dice: pues el Señor había dicho que el ejército arameo, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Y se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Porque Dios siempre usa las cosas ordinarias para hacer algo extraordinario. Entonces lo ordinario era, Dios les provocó un evento que fue de carácter auditivo. No hubo nada físico, todo fue auditivo. Dios usó el sonido ordinario de caballos, Dios usó el sonido ordinario, pero lo usó a tal magnitud que ellos oyeron que venía un ejército contra ellos. Yo no me imagino estar acostadita en mi cama y de pronto escuchar que viene un ejército. Me levantaría también yo, correría, seguramente que sí, ¿verdad? Si cuando oí disparos corrí, pues, si oigo un ejército, pues más, ¿verdad? Entonces los sirios se levantaron y corrieron, y dice que corrieron de tal manera que ni siquiera se pusieron a llevarse nada. Tal susto han de haber tenido, ¿no? Porque no, dice que no se llevaron nada. Por eso cuando los leprosos llegaron, dice que encontraron los animales, estaban los burros, los caballos, había oro, había plata y había ropa, había de todo, había comida, había de todo. Porque estos se levantaron, hoy sí que yo creo que dijeron: corre por tu vida,
corrieron a medianoche, no se llevaron nada, ¿verdad? Y yo decía hace rato, el sitio estuvo por bastante tiempo, entonces, ¿cuánta comida han de haber encontrado estos hombres cuando llegaron al campamento de los sirios? Seguramente que no encontraron un platito ni dos, seguramente que encontraron mucha comida que dentro de la ciudad no había. Entonces Dios obra de manera prodigiosa. Nosotros no tenemos que tratar de entender cómo va a obrar, ni tenemos que preguntarnos por qué va a obrar así o de tal manera, ¿verdad? Ni tampoco decir, ay, ¿cómo le irá a hacer? No tenemos por qué. Solamente tenemos que estar confiados de que Él va a obrar a nuestro favor y que además será en el momento menos esperado. No puedo creer que estos hombres dijeran, vamos a caminar y seguro cuando lleguemos ya no van a estar. Cuando nos vean se van a asustar y van a correr. No, ellos dijeron, vamos a ver si nos perdonan. No esperaban llegar y encontrar el campamento vacío. Había quien sabía que iba a ser así, porque ya el profeta Eliseo ya lo había profetizado. No dijo el campamento va a estar vacío, dijo que iba a haber alimentos y que el sitio se iba a terminar. Pero el profeta estaba adentro de la ciudad y los leprosos estaban afuera de la ciudad y nunca oyeron lo que el profeta dijo. Sin embargo, ellos caminaron hacia adelante. La vida del cristiano no debe de haber cabida para el pesimismo. ¿Por qué no debe de haber cabida para el pesimismo? Podemos sentirnos vencidos, por supuesto, nuestra naturaleza humana siempre nos hace pensar en lo peor. Están matando gente, están amenazando, me van a hablar, ¿qué voy a hacer cuando me llamen? Es nuestra naturaleza humana, pero no debemos de dar cabida al pesimismo, porque nosotros tenemos las promesas de parte de Dios y nosotros tenemos que caminar en esas promesas y esperar esas promesas. Claro, hermano, tampoco le estoy diciendo que se ponga en donde no tiene que estar, ¿verdad? O sea, no se vaya a donde están las balaceras. Si su negocio está muy descubierto, póngale algo de protección, algo de seguridad. O sea, eso es lo que se refiere de ponernos en acción. Pero aun cuando nosotros nos ponemos en acción, esa acción tiene que ser basada en las promesas que Dios ya nos dio para nuestra vida. No debe haber ninguna adversidad en la que nosotros digamos que no vamos a salir adelante porque dijimos que Dios es un Dios grande. Y me hizo acordarme cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y venían y tenían el mar de este lado y al ejército egipcio atrás y no había para dónde irse. Era una adversidad que parece que no tiene salida. Y Dios dio una salida y obró de manera extraordinaria en ese momento donde parecía que no había vuelta atrás, ¿sí? Y también me acordé cuando el rey Ezequías, con estos versículos me acordé cuando el rey Ezequías viene el profeta y le dice que se va a morir, que de la enfermedad que tiene ya no va a salir. Y el rey Ezequías dice que el profeta se va. Y el rey Ezequías no se sentó a llorar, ni se quedó acostado, ni se tiró a llorar. Se tiró a orar. Se puso en acción. Y Dios obró y obró de manera extraordinaria porque le dio 15 años más de vida y además le dio una confirmación de que la palabra y dice que hizo que el sol se fuera para atrás, ¿verdad? Entonces Dios siempre obra de la manera extraordinaria. Por eso en los tiempos de crisis debemos también reposar en Dios, ¿sí? Ser conscientes, planificar, pero también ponerse en acción, pero también hay que reposar en Dios, ¿sí? Vamos a leer el siguiente versículo de Segunda de Reyes, que es el versículo 8. Dice: cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron
todo. Entonces, cuando estos hombres llegaron, acuérdense que no habían comido, que dijimos que quién sabe dónde sacaron fuerza, pero dice que cuando llegaron lo primero que hicieron fue que comieron y bebieron. De hecho, en ese orden está, dice, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino. Después sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo. Pero en medio de lo que podemos ver aquí es que aún en medio de la adversidad, en medio de todo lo que ellos habían vivido, cuando ellos llegaron y disfrutaron del banquete que tenían ahí y disfrutaron de todas las cosas que Dios les había dejado ahí, ¿no? A tal grado que se lo quisieron quedar todo. Pero bueno, pero lo disfrutaron. Entonces nosotros también en medio de la adversidad debemos disfrutar de lo que Dios nos da. No concentrarnos solamente en las cosas malas que estamos pasando, no ver solo, como dicen vulgarmente, lo negativo, ¿no? El vaso, como dicen, medio vacío o medio lleno, sino lo que tenemos que ver es lo que estamos realmente viviendo y las cosas que Dios nos da las debemos de disfrutar. Como cristianos debemos de aprender a vivir, aunque suene como que no es muy cristiano, pero debemos de aprender a vivir la vida a pesar de, ¿sí? Es decir, disfrutar y gozar de todas las cosas que tenemos. Por eso decía el rey Salomón que todo es vanidad de vanidades, ¿no? Dice, visto bajo el sol, hombres que guardan dinero, hombres que se quieren ser importantes. Dice, pero todo es vanidad de vanidad. Lo más importante, dice, es comer y disfrutar de lo que tienes, de tu trabajo, de lo que te ganaste bajo el sol, ¿no? Entonces tenemos que disfrutar de la vida a pesar de, ¿sí? Eclesiastés 7:14 nos dice, disfruta, bueno, sí nos dice, ¿verdad? Porque nos habla la palabra. Eclesiastés 7:14 nos dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Y recuerda que nada es seguro en esta vida. Por eso si en este momento tenemos que disfrutar, porque Dios nos los dio, y cuando no tengamos, estar conscientes también de que Dios es el que no nos lo está dando en ese momento. Por eso decía el apóstol Pablo, yo sé vivir en la riqueza, decía, ¿verdad? Pero también sé vivir en la escasez. Entonces tenemos que aprender a vivir de la manera en la que Dios nos está poniendo en ese momento. Entonces, aún en tiempo de crisis debemos aprender a disfrutar lo que Dios nos da, porque dijimos antes que Dios obró de manera maravillosa para dárnosla y que por eso nosotros reposamos en Él. Y esa es la razón de que debemos vivir a pesar de, porque nosotros vivimos reposando en Dios, ¿sí? El versículo 9 y 10, quiero que lo leamos, dice, finalmente estos 4 hombres se dijeron entre ellos, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre una calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y ahí no hay nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? Estos hombres que estaban a veces, que primero habían pensado que se iban a morir, que a ver si les perdonaban la vida, que llegaron y se encontraron con que no había nadie. Dice que entraron y comieron y bebieron y luego sacaron la ropa y la plata y todo, y dice que la habían escondido. ¿Me ayudan con musiquita, por favor? Dice que habían escondido todo, pero luego se quedaron pensando y se sintieron redargüidos, hermanos. Dijeron, uy, nos estamos quedando nosotros con todo
y allá adentro en la ciudad hay un montón de gente que no tiene nada. Y por la razón que fuera, porque muchos comentarios bíblicos dicen que ellos se movilizaron porque se sintieron con miedo, por la razón que fuera, por temor, por misericordia, por la razón que fuera, pero ellos dice que ellos decidieron regresar, porque ellos dijeron: no, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, de buenas nuevas. Entonces ellos regresaron a decirle a los que estaban dentro del pueblo que habían encontrado el campamento vacío, con alimentos, con ropa y con todas aquellas cosas que iban a sacar al pueblo de esa hambruna en la que estaban por el sitio de tantos meses. Ellos, en lugar de sentirse culpables, prefirieron ser héroes, ¿sí? Ya no se iban a quedar con todo, sino prefirieron ser héroes y que todos los demás pudieran compartir la bendición que Dios había traído. Si ellos hubieran guardado silencio, ¿qué creen que hubiera pasado con la gente que estaba dentro de la ciudad? ¿Qué les habría pasado? Se habrían muerto seguramente, porque no tenían comida y se estaban comiendo unos a otros. Las mujeres, acuérdense que cocinaban a sus hijos para comérselos, no había que comer. Entonces, si ellos se hubieran guardado el silencio con el secreto, seguramente que la gente que estaba dentro del pueblo hubiera muerto. Pero ellos decidieron no hacer eso, sino decidieron levantarse, caminar de nuevo hacia la ciudad y compartir la noticia, la buena nueva. Cuando nosotros estamos en tiempos de crisis, quizá que pensemos que no es tiempo de compartir nada. Pero nosotros tenemos un regalo maravilloso y una provisión que Dios nos ha dado. Y a lo mejor queremos comer y comer y comer y no compartir nunca nada de lo que Dios nos ha dado. Pero por la razón que sea, por misericordia, por temor, por la razón que sea, por obediencia, que es la razón que debería de ser, nosotros deberíamos de compartir la bendición que Dios nos ha dado. Y no tiene que ser necesariamente la bendición material, aunque por supuesto esa también se tiene que compartir, pero tenemos que compartir la bendición espiritual, porque nosotros estamos en tiempos de crisis y hay mucha gente en tiempo de crisis, y nosotros decimos que vivimos reposando en el Señor y no lo compartimos muchas veces. Y tenemos que salir de la comodidad de nuestras tiendas donde Dios ya nos dio alimento y riquezas, y tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Sí, es muy importante que entendamos que dice que primero los 4 leprosos, dice que entraron a la tienda y primero ellos se saciaron. Dice que comieron y bebieron hasta saciarse. Nosotros tenemos que comer y beber hasta saciarnos también de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, y gozarnos de las cosas que Dios nos da, para que luego podamos salir y compartirlas con los que no tienen. No solamente, acuérdense, no solamente lo material, sino también lo espiritual, porque tenemos que recordar que nosotros fuimos en algún momento esos leprosos que no teníamos nada, que estábamos excluidos de la gracia de Dios. Y Dios nos mostró el camino y nos hizo que camináramos hacia su presencia. Y Él vino y nos tomó, y con todos sus lazos de amor, dice que nos perdonó y nos salvó a través de Jesús. Pero nosotros fuimos leprosos en algún momento y estuvimos en ese punto donde no sabíamos si íbamos a vivir o íbamos a morir. Y si hoy estamos aquí, la mayoría es porque decidimos caminar hacia Dios y entrar al campamento que Él había puesto para nosotros y tomar de las bendiciones, y tenemos que llenarnos de ellas para poder salir y
compartirlas con todos los que están con hambre no solo de comida, sino con hambre de la presencia de Dios en sus vidas. Y quiero terminar, si leemos 2 de Corintios 9, capítulo 9, versículo 12 y 13. Quiero terminar con esto. El versículo dice: entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Una, compartir es dar, ¿verdad? Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de compartir o de dar. Una, se satisfarán las necesidades de los creyentes. Aquí dice de Jerusalén, pero es de todos los creyentes. 2, los creyentes expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. 2 cosas que se obtienen cuando nosotros decidimos compartir. Todo, hasta nuestros tiempos difíciles, los comparto. ¿Sí? No comparto nada más mis penas, sino comparto lo que Dios hizo en mi vida a través de esos tiempos difíciles. Y como resultado del ministerio de ustedes, los creyentes darán la gloria a Dios. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas, sea bueno o parezca que no es bueno, parezca que es malo, sean tiempos difíciles, sean tiempos de crisis, sean tiempos alegres, todas son para la gloria de Dios. Entonces, como resultado del ministerio de dar, de compartir, se dará la gloria a Dios. Porque si las cosas nos pasan y nosotros nos callamos y no hablamos y no decimos y no contamos las maravillas que Dios hace, ¿quién le daría gloria a Dios? ¿Cómo se sabría lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Tenemos que hacerlo audible, como la experiencia de los sirios, y no debe de ser con palabras suaves, debe de ser como la experiencia de los sirios, con palabras audibles, con fiesta, con júbilo, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice: la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Que es lo que yo decía hace rato, por la razón que sea, pero la razón verdadera de ir y compartir, o de venir y compartir, es ser obedientes a la buena noticia de Cristo. Cada momento difícil de nuestra vida, cada crisis que enfrentamos, es una oportunidad, en verdad, hermanos, para ver la obra de Dios en nuestras vidas, y aún más para que podamos hablar de las riquezas de Dios que nos da en este mundo, ¿verdad? Disfrutemos del banquete. Cantamos hace rato, dice que la mesa ya está puesta. Hay que disfrutar del banquete y salir luego y compartir el banquete que Dios ha puesto para nosotros, sus hijos. Amén. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta.